Eh, Vamos a mirar algo. Digamos, supongamos que yo quiero hacer una maquinita, ¿cierto? Quiero hacer una máquina sencilla, como la máquina que habíamos estudiado en clase la semana pasada, pero ahora la voy a hacer sobre un plano inclinado. Observen una cosa. Yo quisiera hacer una máquina. Esto lo que yo voy a dibujar acá, chicos, se llama una polea. Me imagino que todos ustedes conocen poleas, ¿cierto? Esto se llama una polea. ¿Quieren? No te escucho bien, Lady. ¿Me puedes repetir si eres tan amable? ¿Qué fue primero, la polea o la rueda? No, la rueda, naturalmente. La rueda es como la edad de Álvaro Leiva. La rueda es muy vieja. Mucho sueño, ¿qué? Muy bien. Y acá, entonces, voy a colocar. Esto está más torcido que el ministro de Gustavo Petro. Espera un momentico. A ver, lo voy a dejar así porque no me da para más. Chicos, ¿me están escuchando bien o no? Perfecto, profesor. Muy bien. Entonces, esta es la masa M1 y esta es la masa M2. Yo quiero hacer una máquina. Ah, bueno, y obviamente la polea tiene que estar, digamos, fijada en este plano inclinado. Yo quiero hacer una máquina que me permita movilizar el peso, ¿cierto? Entonces, esta es una máquina que me va a permitir movilizar un pesito con el otro pesito. Yo tengo que hallar, obviamente, como lo decíamos en la clase anterior, necesitamos una relación entre M1 y M2. Este bloque se encuentra a un ángulo que lo voy a llamar teta. Listo. ¿Cómo hago yo para saber? Entonces, la pregunta acá es muy sencilla. ¿Qué bloque arrastra al otro? ¿Sí o no? Es una pregunta sencilla, ¿cierto? Entonces, es una maquinita que la estamos diseñando para que un bloque arrastre al otro bloque, ¿cierto? ¿Qué bloque arrastra al otro bloque? Podríamos hacer nosotros otra maquinita, por ejemplo, así. Esta sería una máquina plana. Bueno, eso no se llama una máquina plana porque las máquinas planas son con las que la gente cose. Entonces me refiero a plana que está sobre una superficie plana. Resulta que acá voy a colocar dos poleas, chicos. En esta otra máquina de acá, yo voy a colocar dos poleas. Entonces, acá va una polea y entonces de acá va a pender un pesito. Y esto sería un bloque de masa M3. ¿Cierto? Por acá voy a colocar otra polea.
y acá va a pender otro pesito. Este va a ser un peso M1, con masa M1, ¿cierto? Y a mí, por ejemplo, me podrían dar los valores de las masas, ¿cierto? Para yo calcular cosas. Bueno, esa vale tanto, bla, bla, ¿cierto? Entonces, y acá, entre estas dos poleas las voy a conectar a través de otra masa. Entonces, acá, no, para que esto tenga sentido, lo voy a hacer así. Esta va a ser una masa M2. Eso significa que la masa M1 y la masa M3 están conectadas a través de la masa M2. La misma pregunta, ¿qué bloque arrastra al otro? ¿M1 arrastra a M3 o M3 arrastra a M1? Para eso necesitamos establecer relaciones entre las masas, ¿sí o no? Entonces, estas máquinas de acá, ¿cierto? Son máquinas que están produciendo movimiento y ese movimiento se transfiere de una masa a otra a través de la polea. Digamos que la física me enseña que para yo saber cuál masa arrastra a la otra, tengo que hacerme la pregunta más importante es en qué dirección va la aceleración. ¿En qué dirección va la aceleración? La aceleración va hacia arriba, va hacia abajo, y hay una pregunta, chicos, que es absolutamente fundamental. Y me voy a referir al movimiento parabólico que vimos esta mañana con la moto. Para este movimiento parabólico, nosotros decíamos que la aceleración en X tenía que ser cero para poder que el movimiento de proyectil fuera parabólico. Pues entonces, les voy a decir una cosa. Resulta que para que ese movimiento, bien, pues para que ese movimiento sea realmente parabólico, o sea, para que la aceleración en X sea cero, es necesario que no haya fricción con el aire. Es decir, que cuando ustedes lanzan un proyectil o que cuando la moto se lanza, no haya fricción con el aire. Eso es importante. Acá, en estas máquinas, típicamente hay un concepto que se llama el concepto de tracción. Y el concepto de tracción tiene que ver, recuerden, ¿qué es un tractor? Mañana vamos a hablar de eso. ¿Qué es un tractor y el concepto de tracción? Que es un concepto mecánico bastante importante. Yo estaba pensando, o sea, no estaba seguro si discutir esto porque esto, digamos, podría ser un poco complicado y tenemos todavía que ver mecánica de fluidos, termodinámica, ¿cierto? Circuitos, óptica, no, mejor dicho. Entonces, pero esa cara que hace Lina, ve, eh, Natalia. Entonces, pero, pero yo creo que el concepto de tracción es un concepto muy importante. Ahora, cuando estas superficies tienen fricción, entonces el problema cambia mucho. Por ejemplo, en esta máquina de acá, observen que en esta máquina de acá, observen que el bloque rojo se está deslizando sobre la superficie. Entonces, si nosotros suponemos que la aceleración del bloque va en esta dirección, ¿cierto? Eso significa que la aceleración del bloque verde va en la dirección hacia arriba. Es la dirección de la aceleración de los bloques. Y si esta superficie tiene fricción, si esa superficie de ahí, chicos y chicas, tiene fricción, entonces eso va a tener algunas consecuencias sobre el movimiento
y va a reducir la aceleración, que es lo que hablábamos esta mañana con Darwin. Y Darwin decía, bueno, pero es que si la aceleración se reduce, si no se reduce, no hay que, ¿cierto? Entonces, eh, la fricción tiene la capacidad para frenar cosas, ¿cierto? Nosotros nos podemos preguntar, nos podríamos hacer la pregunta, ¿qué tanto tiempo pasa entre el momento que inicia un movimiento y el momento que se detiene el movimiento si la fricción es de tanto? ¿Sí o no? Entonces, digamos, eso es una pregunta no menor, ¿cierto? Es una pregunta importante. La fricción produce desaceleración y eso está relacionado con el concepto de tracción. Listo. ¿En qué dirección va la aceleración? Puede ir en esta dirección o puede ir en la otra. Lo importante que ustedes deben de notar de esta máquina que yo acabo de dibujar acá es que, ojo, solamente la masa M1 sufre el efecto de la fricción, porque la masa M2 no, porque no está tocando la superficie azul. ¿Sí ven? O sea que esta masa M2 de acá es una masa que se va a mover sin fricción. Así como está el dibujo, se mueve sin fricción. Listo. Si esa masa se fuera a mover con fricción, esa masa tendría que estar tocando, digamos, el bloque azul. Listo. Es importante, yo les animaría un poco a que trataran de buscar qué es lo que significa la fricción, cuáles son las implicaciones de que uno de estos bloques se desplace en una superficie con fricción y por qué es importante el concepto de tracción en un carro, en una volqueta y en un tractor. Y qué tiene que ver eso con la fricción. Ahora, por último, supongamos que yo quisiera mover una de estas masas acá. Yo quiero mover la masa M3 con la masa M1. Y entonces yo a la masa M1, ya con esto termino, le voy a aplicar una fuerza en esta dirección. Una fuerza en esta dirección. Y esta masa M3, yo quiero desplazar esta masa M3 una distancia D. Listo. Naturalmente, esa masa M3 no se va a desplazar sola, así como tampoco el calor no va a salir de mi habitación solo, y así como tampoco las peras y las manzanas no se van a enfriar solas en la nevera. Eso significa que para yo mover esta masa M3 tengo que aplicar trabajo. Y el trabajo, en estos contextos, el trabajo sería igual al producto de la fuerza, al producto de la fuerza por la distancia. Pero como yo estoy aplicando la fuerza hacia abajo y la masa M3 se está desplazando hacia arriba, en este caso el trabajo es negativo, porque el desplazamiento y la fuerza van en sentidos contrarios. ¿Qué es trabajo entonces? El trabajo es la energía que yo tengo que aplicar para desarrollar una tarea o para terminar una labor. ¿Qué tarea estoy realizando ahí, chicos? Mover el bloque. Mover el bloque. Cuando yo estoy refrigerando mi habitación, la tarea que yo estoy haciendo es que estoy sacando el calor de mi habitación. Esa es la tarea. Cuando estoy enfriando la gaseosa, ustedes escojan, digamos, su gaseosa favorita o su juguito, lo que sea, y lo colocan aquí en una superficie. Esta superficie, si esta superficie realiza trabajo sobre la gaseosa, lo que hace esta superficie es que esta superficie se va a calentar y la gaseosa se va a enfriar. ¿Por qué? Porque esta superficie le está extrayendo calor a la gaseosa para enfriarla. Entonces el calor fluye desde el frío de la gaseosa hasta el calor de la superficie. Y para que eso sea posible tiene que haber trabajo. ¿Cuál es la labor que estoy haciendo ahí? Estoy enfriando la gaseosa. Y eso es lo que es la refrigeración. La refrigeración simplemente es extraerle calor a las frutas, a los alimentos, ¿cierto? Al bombombón, lo que ustedes tengan en la nevera, a la chocolatina, le extraen calor y ese calor lo transfieren a otro lugar. Esa tarea, para realizar esa tarea, necesitan hacer un trabajo.
Pero este trabajo, el trabajo que yo tengo que hacer para desplazar bloques, es lo que se conoce como el trabajo mecánico. ¿Listo? Entonces mañana les voy a mostrar unos calculitos sobre el trabajo y sobre el movimiento de estos bloques en este tipo de maquinaria, que es una maquinaria muy sencilla. Las que nosotros vimos la clase anterior, si recuerdan, se llamaban las máquinas de Atwood, que son máquinas que se utilizan para mover con un bloque otra cosa. Por ejemplo, el miquito con el banano, ¿cierto? Entonces el mico va a mover una cosa, ¿cierto? O alguna otra cosa va a mover el mico. Estas son máquinas sencillas, se llaman máquinas simples, ¿cierto? Y después vamos a analizar qué tanta potencia, por ejemplo, qué tanta potencia se requiere para mover cosas. Y con eso más o menos vamos a terminar esta etapa y ya nos centramos más en pensar en los sistemas termodinámicos, es decir, las máquinas de vapor, las máquinas que convierten calor en movimiento, movimiento en calor y en los sistemas de riego. Eso sería la clase de mañana. ¿Listo?